Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su bendito profeta Muhammad, con su familia, sus compañeros y quienes le siguen con bondad y rectitud. Queridos hermanos y hermanas, queridos telespectadores, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Allah les acompañe. Bienvenidos a la Jutba de la Meca, su programa de las mañanas de los viernes, en el cual intentamos vivir la espiritualidad de este día, que es un día especial de la semana, es la fiesta semanal de la comunidad musulmana y en la cual el momento más importante es el momento del sermón del viernes y la oración del viernes también, del Jumu'ah. Hoy vamos a tratar un tema básico, fundamental para entender nuestra religión, para entender la fe, y es el último día, o la otra vida, o la vida en el más allá. Y hoy, para hablar de este tema y conducirlo conmigo, está nuestro hermano que hemos invitado, el señor Rashid Firali Baba. Señor Rashid, salamu alaikum, bienvenido. Wa alaikum salam. Muchas gracias. No podemos entender el tema del ákhira, de la otra vida, de la vida en el más allá. No podemos entender la fe sin este fundamental pilar de la fe musulmana. Bismillahirrahmanirrahim. En nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, y la paz y las bendiciones de Dios sean con el último profeta Muhammad. Es verdad, no podemos entender la fe sin la creencia con certeza en otra vida, en la otra vida. Pues como dice el profeta, la paz sea con él, cuando el arcángel Gabriel le pregunta por qué es el Islam, qué es el Imán, la fe, entonces en su respuesta le contesta por los pilares de la fe. Entre ellos es creer en la otra vida. Entonces, creer firmemente, con certeza, de que después de esta vida hay otra vida, es algo fundamental para un creyente. ¿Y qué consiste esta fe en el otro día? Si yo quisiera creer o no creer, ¿qué es? Si queremos hacerlo entender a la gente. Pues creer que hay una vida después de la muerte es creer que Dios nos va a resucitar y nos va a juzgar y vamos a tener un destino determinado, dependiendo de cómo había actuado el ser humano en esta vida. Consiste en esto, creer firmemente, digamos, con certeza, no cabe ninguna duda de que sí que hay una vida después de la muerte. Los textos religiosos de todas las religiones, o la inmensa mayoría, el Islam entre ellas, pues nos hablan de la otra vida, de lo que va a pasar, de todos los pasos, pero ¿hay, más allá del argumento religioso, argumentación lógica o desde la razón que nos pueda inducir a creer que hay otra vida después de la muerte? Por supuesto, digamos, creer en otra vida, digamos, el punto de partida fundamental es lo que nos dijeron los profetas y los mensajeros enviados, digamos, de Dios. Y si, digamos, todo lo que nos dijeron los profetas y los mensajeros ha sido verdad, se ha realizado, digamos, ¿por qué va a ser este punto el único en que no llevarán a razón o no estén, digamos, en posesión de certeza? Y otro punto, digamos, lógico, pues esta vida tiene que tener algún sentido. Por eso, digamos, ¿cuál es el sentido de esa vida? No vamos a vivir como, digamos, entre millas, como cree mucha gente, que somos animales y al fin y al cabo comemos y dormimos y nos procreamos y ya está. No es este, digamos, el fin con que ha sido creado el ser humano. Y el ser humano no ha sido creado, digamos, para esta vida sola. Desde la razón, evidentemente, cobra sentido esta vida
teniendo en cuenta que hay otra, porque si no, si no hay otra, esta vida no tiene sentido, por lo tanto pasa todo el caos. Llegaremos a ese punto. No obstante, ¿qué hace? Bueno, hay personas creyentes y otras que no. Los creyentes, pues, o a través de su propia reflexión, o a través del texto revelado, pueden llegar a creer en la otra vida y desarrollar esa creencia en su vida diaria. No obstante, hay personas que pues, no comparten esa visión y dicen, pues no, pues Dios ni existe, ni existirá otra vida, estamos aquí y hay que aprovechar al máximo lo que vivimos aquí y no hay nada más. ¿Qué es lo que hace que la persona humana, o la persona, porque todas las personas son humanas, o por qué hay personas que niegan que exista Dios o que existe otra vida? Pues gracias a Dios, Dios nos ha hecho al ser humano libre de elegir el camino que le parezca, digamos, correcto. Y sin embargo, Dios no nos abandonó. Después de crearnos y hacernos libres, nos mandó mensajeros y profetas para indicarnos, digamos, el camino que debemos de seguir y cómo aprovechar de esta vida y para volver a Él. Ahora, digamos, últimamente, en los últimos siglos, se ve que hay mucha gente no cree, hay un crecimiento, bueno, antes había un crecimiento de antirreligiosidad, de ateísmo. Es verdad, eso se debe, digamos, eso se ha dado en ciertas partes del mundo, no en todo el mundo. No en todo el mundo, digamos, de forma igual. Por ejemplo, en Occidente, pues este fenómeno de, digamos, ateísmo o antirreligiosidad ha crecido. Eso tiene sus causas, digamos, sociopolíticas, históricas, incluso religiosas. Digamos, en nombre de Dios se ha manipulado al ser humano y, en cierto modo, lo que dijo, digamos, Marx, la religión es lo opio del pueblo. La religión se ha utilizado, digamos, por parte del ser humano o de algunas instituciones en este sentido, utilizar la religión para dominar al ser humano. Y sabemos lo que ha hecho la Iglesia, digamos, en la Edad Media, ha matado a científicos, a pensadores, digamos, y esto, digamos, ha sido en nombre de Dios. La consecuencia inmediata, cuando el hombre, digamos, recuperó su libertad, pues es rechazar todo lo que es en nombre de Dios. Pero, digamos, las últimas décadas hay cierta vuelta, digamos, en general, en todo el mundo, a lo que es la espiritualidad, porque el ser humano no puede vivir sin Dios. Y o tiene un Dios y es consciente de él y sabe sus cualidades, o tiene otro Dios al que lo adora de forma, digamos, subconsciente. Siempre ha habido gente creyente y gente no creyente. Toda la historia de la humanidad, desde que existe el hombre, existen hombres que creen y hombres que no, aunque nunca se ha dado de tal forma como en el siglo XIX y el siglo XX, como una forma más generalizada, más... el argumento más fuerte de la gente que no cree, pues claro, no lo veo. Y si no lo veo, pues ¿por qué tengo que creer? Que son supersticiones, etc. Actualmente, científicamente está demostrado que no todo lo que ve el humano es lo que existe, sino que es el 5% de la existencia es lo que se puede ver. Digamos, es de broma, digamos, este argumento, si no lo creo, no lo veo, pues me acuerdo cuando éramos pequeños, nos contaron, digamos, una anécdota acerca de un profesor que era ateo y un alumno que era, digamos, creyente. El profesor les dijo a los alumnos, ¿vosotros creéis en Dios? Dice, se quedaron así, digamos, sin poder contestar. Y dijo el profesor, ¿dónde está Dios? No lo veo, entonces no existe, no creo en él. Entonces el alumno, digamos, dijo pues, a sus compañeros, ¿vosotros veis la razón del profesor? ¿O el profesor ve su razón? Contestaron que no. Entonces el profesor no tiene razón. Está loco. No es que no tenga razón, digamos, no es correcto, sino no tiene razón, digamos, ha perdido la razón. Sí. Entonces este argumento está demostrado de que no vale, digamos, solo creemos en lo que vemos,
creemos en muchísimas cosas que no vemos. Se cuenta también una historia muy interesante que el imam Bukhari, el archiconocido imam recopilador de hadices, que Allah lo tenga en su misericordia, que un día quedó con un grupo en una etapa de la historia de los musulmanes hubo lo que se llaman los grupos de filosofía, ¿no? Los ilm al-kalam y firaq al-kalam, que pues, por argumentos lógicos y desde la razón intentan o argumentar que Dios existe o Dios que no existe, y había una pregunta de que, bueno, si Dios no existe, ¿quién ha creado el cosmos? ¿Quién ha creado toda la existencia? Y claro, dicen nada, pues que ha sido por accidente, sudfa. Y queda con ellos para debatir con ellos en Bagdad y hace una cita con ellos después de la Asr y va hasta después del Maghrib. Y cuando llega, y salam, y le dicen, bueno, eres un imam religioso, no respetas ni el tiempo. Y dice, no, es que el río, había un río seco, y dijo, es que el río estaba corriendo y no podía pasar. Y dijo, ¿pero qué dices? Si el río está seco, ¿cómo puedes decir esto? Y dice, no, es que Sudfatán, así por accidente, llovió, hizo lluvia y corrió el río y ahora se secó Sudfatán y así. Dice, no, eso no tiene sentido. Entonces les dice, pues ¿cómo va a existir algo tan ordenado como el mundo sin ningún creador que lo haya definido? Bueno, pasando de este debate de creer o no creer, los que creemos en esa vida, ¿cuándo empieza? Pues la otra vida empieza, digamos, la primera estación o la primera parada es la tumba. Es la primera estación. Y después, digamos, cuando moramos todas las criaturas que Dios, alabado sea, ha creado, existe la resurrección. En la resurrección existe, digamos, dos etapas, digamos, importantes, fundamentales, que es la etapa de rendir cuentas y la etapa de establecer, digamos, las balanzas. Cada uno, pues, será recompensado según lo que haya hecho en esta vida. Y después, digamos, hay dos destinos, digamos, distintos, o el paraíso eternamente o el infierno eternamente, que Dios nos proteja del infierno y que nos tenga en su misericordia. Estas etapas que empiezan en la tumba, la persona humana muere, va a la tumba, vive en lo que se llama el barzakh, creo que en castellano es el limbo, que últimamente creo que el Papa ha dicho que no existe en el cristianismo el limbo. En el Islam existe esa etapa, y luego la resurrección, que es cuando resurge todo el mundo. Sí. Todo el mundo rendirá cuentas por lo que ha hecho y luego cada uno su destino. No obstante, sí que hay gente que irá al paraíso eternamente y otros al infierno eternamente. Habrá personas que a lo mejor pasen del infierno al paraíso, ¿no es así? Sí, exactamente. Los cristianos lo llaman el purgatorio. El purgatorio. Y digamos, dentro del Islam, digamos, cuando ya se establecen las balanzas y si uno ha hecho más pecados que obras buenas, entonces entrará al infierno, pasará el tiempo determinado que tiene que pasar y luego pues Dios lo saca y lo sacan del infierno al paraíso. Cuando leemos el Corán y los hadices en la Sunna encontramos muchísima insistencia sobre la otra vida. Y además se llama por varios nombres, el día de la resurrección, el día de rendir las cuentas, el día de la verdad, el día... Es decir, ¿tanta insistencia a qué se debe? Pues es verdad, sí, el Corán y la Sunna del profeta, la paz sea con él, insisten mucho en la otra vida. Hay muchísimas aleyas, muchísimos hadices que insisten, nos recuerdan. ¿Por qué? Porque esta tanta insistencia es para que no nos olvidemos de esta vida, digamos, de la vida. Porque en otra aleya del Corán dice el ser humano, Ya laytani qaddamtu li hayati. Ojalá hubiera aportado algo a mi vida. Entonces, en aquel entonces, el ser humano se dará cuenta de que aquella vida es la vida verdadera, porque esta es pasajera, finita, efímera. 70, 80, 90, 100 años es muy poco en comparación con la eternidad. Fíjese,
simplemente el día del juicio son 50.000 años digamos, de nuestra noción de tiempo. Entonces, es un día. Un día, el día del juicio. Luego equivale a 50.000 años, 50.000 años de nuestro mundo. De nuestro, digamos, tiempo. Simplemente el hombre, para que sepamos, digamos, qué vale esta vida en comparación con la otra. Digamos, los que lo pasan mal aquí en esta vida y Dios los recompensa con el paraíso, y nada más meterlos una sola vez y los saca y les pregunta, ¿cómo habéis vivido? Se olvidan, porque se olvidan y dicen, pues no hemos sufrido nunca en la vida, digamos, terrenal, en la vida mundanal. Y sin embargo, los que viven aquí disfrutando, no recordando a Dios, no vivir según ha mandado, entonces nada más los mete una vez en el infierno y los saca, les pregunta, ¿cómo habéis vivido en la tierra? Dicen, nunca hemos disfrutado, nunca hemos conocido un momento de alegría, placer, ni... se olvidan. Y la otra vida es la vida verdadera. Tiene muchos nombres, cada nombre, digamos, el día del juicio. Es el día en que vamos a rendir cuentas todos. El día de la lamentación. Es el día en que todo el mundo va a lamentar, por lo menos, como dice el hadith, el ser humano lamentará por no haber añadido en esta tierra o en este mundo una sola palabra. Subhanallah al-azim. Glorificado sea Dios. Ahora cuando tenemos, digamos, tanto tiempo para, digamos, decir esta palabra, repetirla, el día de la lamentación, se lamentará uno, digamos, por no haber añadido una sola palabra, o dos palabras. Tiene, digamos, muchos nombres, pues cada nombre pues, corresponde a un hecho determinado. Bueno, vamos a seguir, después de la pausa hablaremos de en qué nos afecta creer o no creer en Dios y en la otra vida. Y también describiremos un poco, intentaremos darles una imagen de cómo será ese día del juicio, después de la pausa. Hasta ahora. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of him? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Aba al-Qasim, ya Habibi, ya Muhammad, ya Shafi'i, ya Muhammad. خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are our teacher.
معلم. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Us to be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wafer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Aba al-Qasim, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Shafi'i, Ya Muhammad, خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين معلم. La paz y las bendiciones de Allah sean con su bendito profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Estábamos hablando habíamos llegado al punto de la descripción de esos momentos después de la muerte. ¿Cuáles serían las paradas más importantes y cómo nos los describe el Corán y la Sunna? De forma un poco breve. Sí. Digamos, el primer momento en que merece la pena detenernos un poquito es la primera estación, es la tumba. Cuando, digamos, la gente acompaña a su muerto, lo dejan, lo abandonan y vuelven. Entonces, dos ángeles se encargan de preguntarle, pasarle la prueba. Si supera la prueba y tiene el aprobado, entonces... ¿Cuál es la prueba? La prueba, pues le preguntan cuál es su religión, cuál es su Dios, cuál es su profeta y qué ha hecho. El que ha vivido creyendo en Dios y siguiendo, digamos, sus normas y sus órdenes, contesta, digamos, Dios le ayuda a, digamos, a mantener, digamos, el equilibrio y contesta, digamos, correctamente. Y los que han vivido sin creer, sin ninguna norma, entonces, pues, no sabrán contestar, dicen, pues, no sé, no contestarán así, no saben. Entonces, y como dice el profeta en hadith, que la muerte es la gran desgracia. Y todo lo que viene después de la tumba o será mejor o será peor, digamos, dependiendo de cómo haya vivido uno. Entonces, el que contesta correctamente y había vivido, digamos, correctamente como Dios manda, entonces dice, o los ángeles le muestran, digamos, su casa o su sitio en el paraíso. Entonces, su morada en el paraíso. Sí. Entonces dice, pues, ojalá sea mañana el día de la resurrección, ¿no?
Y sin embargo, los que contestan, digamos, de forma incorrecta y que habían vivido, digamos, de forma, digamos, no de acuerdo con lo que Dios mandó, entonces los ángeles les muestran, digamos, su sitio en el infierno y contestan: ojalá no llegue nunca el día de la resurrección, porque va a peor. Y en la tumba, pues hay un hecho del que nadie se va a escapar, que es el apretón de la tumba. Nadie se va a escapar. Incluso dijo el profeta: si hubiera alguien que se escaparía del apretón de la tumba, sería Mu'adh ibn Jabal, el jefe de la gran tribu Aus de la Medina. A su entierro asistieron 70.000 ángeles que nunca descendieron a la tierra. Entonces, merece la pena pensar, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en la tumba, merece la pena pensar, digamos, este tiempo y prepararnos de forma adecuada para que Allah subhanahu wa ta'ala. Una vez que toca la resurrección, todas las personas resurgen ante Dios y esperan su momento de juicio. ¿Cuál es la descripción general, el ambiente en el que la gente estaremos a un mismo nivel, todos esperando nuestro momento? La verdad es un poco espantoso, porque, bueno, dice el Corán que cuando se sopla en el cuerno no van a servir las relaciones, digamos, familiares. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en otra aya, otra alía: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. El ser humano se escapará de su madre, de su padre, de su hermano, de su mujer, de sus hijos. Y dice en otra aya: cada uno tiene un asunto que le entretiene. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Cada uno tiene, digamos, sus problemas y no va a pensar, no va a pensar en otro. Entonces resultaremos desnudos, tal como como llegamos a este mundo, sin ropa, sin nada. Y en hadith, cuando el profeta dice que vamos a resucitar desnudos, entonces Aisha, la mujer del profeta, la paz sea con él, le pregunta: ¿y va a mirar uno al otro, un hombre a la mujer? No, dije, pues no, pues ya no habrá tiempo ni pensamiento, cada uno pues está pendiente de su destino. No hay, digamos, tiempo ni pensamiento para pensar en otras cosas. El momento es mucho más difícil y mucho más... No obstante, también será un momento en el que nada más esperar el juicio, habrá distinción entre personas. Las personas que habían vivido de forma recta y virtuosa en este mundo, pues se les verá, y también a lo contrario. Por supuesto, pues digamos, no vamos a sufrir todos, porque como dijimos en alguna ocasión aquí en esta casa, que hay 7 tipos de personas que van a gozar de la sombra del trono de Dios. Cuando no va a haber ninguna sombra, el sol se acercará, digamos, a la humanidad, y de tanto sudor hay gente que va, digamos, a ahogarse en su sudor. Y entonces no vamos a ser iguales, ya que no estamos viviendo iguales, digamos, de forma igual en este mundo. Bueno, querido Sid, muchas gracias. Ya tenemos la señal de Arabia Saudí, va a empezar la jutba en cualquier momento, y evidentemente va a ser en ese día del juicio todos los soberbios, la gente altiva, la gente que se las da de grandes en este mundo y humilla a los demás, estarán humillados ese día, y la gente honrada, humilde, modesta, que ha trabajado honradamente y que ha obrado con fe, a los los distinguirá ese día. Vamos a pasar la señal ahora mismo a Arabia Saudí y vamos a transmitirles la jutba en directo. Hasta ahora. As-salamu alaykum.
الحمد لله الذي أعز أولياءه Alabado sea Dios, quien ha dado la gloria a sus siervos ودا y ha hecho que en los corazones de la gente les quieran. عباده Alabado sea el Todopoderoso, el Dominador, el que más soldados tiene. وحده لا شريك Atestiguo que no hay otro Dios sino Allah, uno único y sin socio. لم يتخذ No ha tomado صاحبة ولا una compañera ni hijo. سيدنا ونبينا Y atestiguo que Muhammad es nuestro mensajero y siervo de Dios, اللهم يدا el más generoso. وسلم Oh Allah, dale tus bendiciones y tus oraciones sobre él, sobre sus compañeros por toda la eternidad. الله عباده Queridos hermanos, temed a Dios واشكروا له y adoradle, توبوا إليه agradecedle y alabadle. ملاقوه Y recordad que os vais a encontrar con él. Preparad para ese día vuestra غرنكم بالله الغرور y no أيها المسلمون tengáis esperanzas banales, sino en la obra y la fe sincera. La fe firme y la buena obra es lo que ويقتدى es nuestra provisión. صلوات الله وسلامه Y también seguir el ejemplo del profeta, la paz على العدل sea con él. وتجل عن الحصر Sus buenas obras son ilimitadas. وطيب غراسه Su fe ما يجعل الله لأهله es inmensa. من محبة Y así, una de esas virtudes es el amor y el cariño الذين que Allah آمنوا الصالحات da en los corazones de sus siervos. ودا Dice Allah Altísimo, aquellos que adoran a Dios con sinceridad hará que sean amados por la gente. أنه آية Una de las maneras de ver este signo divino del amor الذي أخرجه es الشيخان في lo que podemos encontrar en el hadith del Imam Bukhari y Muslim, هريرة رضي الله en donde nos relata que el Abu Huraira, Allah esté con él, relata que el profeta, la paz sea con él, dijo: جبريل si Dios ama a un siervo suyo, llama a Gabriel y le dice: amo a este siervo mío, así que ámale. Y así Gabriel le ama. يقول Y entonces Gabriel, el arcángel Gabriel, llamará en el cielo y dice: Dios هو أهل السماء ama a esta persona, así que amadle. Y entonces le aman todos los ángeles y Allah así hace descender su amor y el cariño hacia este siervo entre la gente y los pobladores de la tierra. أهل السماء Y viceversa, cuando Dios detesta a una persona, llama al arcángel Gabriel y le dice: oh Gabriel, detesta a esta persona, detéstale. Y entonces Gabriel lo detesta y lo llama en el cielo, y toda la gente del cielo, todos los ángeles en el cielo, حبه الناس lo detestan. Y así en la gente en el mundo lo detesta. في الناس إلا محبا له Así pues, مثنيا عليه cuando conocemos a grandes hombres ولو أراد بعضهم y son buenos, todo el mundo ذلك سبيلا los ama y los quiere. فهذه Y rara vez te encuentras a algún ciego que le deteste. فهذه عاقبة Esta es والتقوى una de las consecuencias de la piedad, del amor y de la devoción por Dios. التي بشرهم بها ربهم Esta es la gran أخبر أنهم لا يخافون categoría que Allah otorga a aquellos que solo le temen a Él y le aman a Él يوم y que no se dejan llevar por las tentaciones de Satanás تركوا ni por las tentaciones de lo mundanal. Esta es la recompensa de Dios para estos siervos virtuosos en el mundo, antes incluso de la muerte y de llegar a la otra vida. يتقون Ciertamente, dice Dios, no estarán tristes aquellos que adoran a Dios y le temen. محاربا له Así pues, aquel que se enemista con estas personas amadas por Dios, Dios entra en guerra con él. El Bukhari relata que el profeta, la paz sea con él, dice إن الله تعالى قال que Dios dice: دع لي ولي aquel que se enemista con un siervo devoto mío, أي le declararé la guerra. El hadith. يقبله العدو المحارب Así pues, والمقصود أنه el enemigo بهذه المعاداة de esta gente devota de Dios, amada por Allah, قال أهل العلم تهديد se convierte en enemigos de Dios, pues es una gran amenaza, porque aquel a quien المعاداة Dios detesta y se enemista con él أيضا es signo de su destrucción y su desaparición. فهمه الله Así pues, من أعظم من تجب محبته
Así pues, uno de los que más merecen amor y seguirle y tener miedo a enemistarse con ellos son los compañeros del profeta, la paz sea con él, aquellos que Dios eligió y privilegió con la compañía del profeta, la paz sea con él. Él les hizo transmisores de su din, de su religión, los transmisores de su mensaje. Y el profeta, la paz sea con él, los ha purificado y siempre ha hablado bien de ellos. Dice Allah Altísimo, y aquellos que creyeron en el profeta, emigrantes y auxiliadores, y aquellos que les siguieron con bondad y rectitud, Dios les recompensará con un jardín en el paraíso en el cual corren los ríos. Esta es la gran recompensa. Y también dice Allah Altísimo, el mensajero de Allah y aquellos que están con él son duros con los incrédulos y humildes con los creyentes. Les espera el paraíso. Esta es la gran recompensa que les espera. Y dice al Altísimo, aquellos compañeros que te dan su lealtad debajo del árbol, Dios hizo descender la calma y la tranquilidad sobre sus corazones y les dio grandes conquistas. Dice al Altísimo, nunca serán iguales aquellos que lucharon por la causa antes de la conquista de la Meca que aquellos que hicieron grandes luchas y si fueron generosos después, aunque a ambos Dios les recompensará. Y el profeta, la paz sea con él, prohíbe tajantemente insultar a cualquiera de ellos y dijo, la paz sea con él, que ninguno de los musulmanes en ningún momento de la historia logrará el nivel de alguno de ellos. Dijo el profeta, la paz sea con él, no insultéis a mis compañeros, pues aunque uno de vosotros dé una montaña de oro por la causa de Allah, no alcanzará su nivel. Y dice también el profeta, la paz sea con él, en un hadith relatado por el Bukhari, la mejor gente son aquellos de mi generación, después los que les siguen y después los que les siguen. Dice Imran, no recuerdo bien si después de su tiempo, de su época, ha recordado 2 o 3. Dijo el profeta, la paz sea con él, en otro hadith, llegará un momento en que la gente conquistará tierras y países y se les preguntará, ¿hay entre ustedes quien acompañó al profeta, la paz sea con él? Y entonces dirán sí, y entonces Allah les bendecirá con la conquista. Y también llegará una época en la que llegarán los musulmanes a conquistar tierras y se les preguntará, ¿habrá entre ustedes quien acompañó al profeta, la paz sea con él? Y dirán que sí, y entonces conquistarán. Y después vendrá gente a la que se le preguntará si entre ellos hay quien acompañó al profeta, la paz sea con él. Dirán que sí, y entonces Allah Altísimo hará que su conquista sea conquistada, sea hecha, efectiva. Así pues, la compañía del profeta sallallahu alaihi wasallam es una de las grandes bendiciones y una de las grandes virtudes de los grandes musulmanes. Y una de las características de los hipócritas es el odiar y detestar a los compañeros del profeta, la paz sea con él. Así pues, queridos hermanos, estos textos claros y concisos dejan claramente la posición, la categoría de los compañeros del profeta, la paz sea con él. Dice el Imam Tahawi, amamos a los compañeros del profeta y no escatimamos esfuerzo en su amor y no abandonamos a ninguno de ellos ni detestamos a ninguno de ellos y odiamos a aquellos que les odian y solo les recordamos con bien. Amarles es din, es fe, es piedad. Y odiarles, insultarles o detestarles es estar en la fila de los hipócritas. Amar a los compañeros del profeta es hacer caso a la orden de Allah Altísimo y a la orden de su profeta, la paz sea con él. Son ellos
quienes lucharon junto al profeta paz con él y dieron su sangre, su dinero y sus vidas. أمتي في أعقاب الزمن Y gracias a ellos, la umma sigue hasta nuestros días. سيرهم Y de ahí que nuestros hermanos musulmanes de todas las épocas les hemos amado y les hemos venerado. مناح السمو والشرف Y una de las grandes والأسوة والقدوة virtudes y cualidades de la virtud, de la rectitud, es amarles a todos عما y dejar بينهم de lado las diferencias que han tenido entre sí. مأجورون في كل Y la fe es creer en que todos han hecho su esfuerzo de interpretación y Allah les recompensará por su esfuerzo y por su lucha por Allah. نفعني الله وإياكم Que Allah nos bendiga con la guía del Corán به صلى y الله con عليه وسلم la sunna y la guía de su profeta, la paz sea con él. العظيم Digo esto, pido perdón a Allah Altísimo por mí y por todos المسلمين من كل ذنب ustedes y por todos los musulmanes de todo pecado. Pedirle perdón, pues es Él quien perdona, es el misericordioso. إن الحمد لله نحمده Todas las alabanzas son para Allah, a Él pedimos ayuda y auxilio, le pedimos perdón. ومن سيئات Pedimos a Allah que nos guarde de nuestros egos y de nuestras malas obras. Aquel que obedece a Allah, Allah nunca le desviará. Y aquel que se desvía, Allah no le guiará. Atestigo que no hay otro Dios sino Allah, uno único y sin socio. Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. Oh Allah, bendícele y ora sobre él y sobre su familia y sus compañeros. Siervos de Dios. عبد الله بن مسعود Vino Abdullah ibn Mas'ud al profeta, la paz sea con él. مستنا Dijo Abdullah ibn Mas'ud, que Allah esté con él, que dijo: لا تؤمن عليه quien sigue una buena sunna محمد صلى es que siga la sunna, y así estará lejos de toda tentación y toda desviación. وأعمقها علما Los sahaba أقلها تكلما eran los más قوم اختارهم amantes de Dios, نبيه وإقامة دينه que Allah los eligió para ser la comunidad ejemplar por todos los tiempos. بما استطاعوا Eran la gente más humilde, más sincera y más sabia. كانوا على الهدى Dice, pues estaban عنه رضي الله عنه muy bien guiados. إن الله تعالى Y dijo, في قلوب العباد Dios miró en los corazones de todas sus criaturas y encontró en el corazón del profeta Muhammad برسالته y lo vio que es el corazón más puro بعد قلب que jamás ha existido y lo ha elegido para él, alabado sea. Y después miró a la gente أصحابه cuyos corazones son más purificados y más buenos, y entonces los eligió para ser compañeros del profeta, la paz sea con él, para luchar por su din. Así que temed a Dios, siervos de Dios, أولئك الصحب الكرام y sabed que estos compañeros tienen su derecho, مقام y أحد tienen su privilegio, y tienen su consideración en nuestros corazones y en nuestra fe. الله بن العباس Dice Abdullah ibn al-Abbas, Allah esté con él y con su padre, ساعة أحدهم ساعة مع النبي صلى الله una hora de su estancia من con los profetas, con el profeta, la paz sea con él, es mejor que la obra del mejor de vosotros 40 años. أحدكم عمره Y en una versión dice, es mejor que la adoración de toda una vida. قد أمركم Así, بالصلاة والسلام hermanos, خير الورى فقال جل وعلا sabed que Allah Altísimo nos ha ordenado bendecir y orar por su bendito profeta, la paz sea con él. أيها الذين آمنوا Y dice en el Corán, عليه وسلم ciertamente Dios y sus ángeles oran y bendicen al profeta. Oh creyentes, orad sobre él y bendecidle y saludadle. Oh Allah, bendice a nuestro bendito profeta, la paz sea con él, a sus compañeros, a Umar, Uthman, Ali y Ali, Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali, y por todos los compañeros y todos aquellos que les siguen hasta el día del juicio. Oh Allah, haznos de entre ellos por tu bondad, por tu generosidad y por tu misericordia. Oh Allah, dales la victoria y el éxito al Islam y a los musulmanes. والمسلمين
Oh Allah, dales el éxito y la gloria al Islam y a los musulmanes y protege su religión y destruye a los enemigos del Islam y humilla a todos los corruptos e injustos. Oh Allah, une las filas de los musulmanes, une su palabra en base a la verdad. Oh Allah, dale la gloria a tu libro y a tu religión y a tu bendito profeta, la paz sea con él, y todos tus siervos luchadores por tu causa, los sinceros. Oh Allah, danos seguridad y paz en nuestros países. Oh Allah, guía bien a nuestras autoridades, a nuestros gobiernos y dales buenos consejeros para que obren de acuerdo a tu guía y obren de acuerdo en aquello que es de interés del Islam y los musulmanes y de todos los siervos de Dios en este mundo. Oh Allah, ciertamente a ti volveremos el día del juicio. Oh Allah, recompénsanos bien, guárdanos de la maldad, de las vergüenzas. Oh Allah, te pedimos que perseveres tus bendiciones sobre nosotros y no nos las quites y no nos prives de ellas. Oh Allah, guíanos en esta vida para que la vida nos sea fácil. Oh Allah, soluciona, oh Allah, bendícenos con tu misericordia el día del juicio. Oh Allah, haz que la vida sea un aumento en las bondades y la muerte un descanso de los pecados y de las malas obras. Oh Allah, ciertamente si no eres misericordioso con nosotros, seremos de los perdedores. Oh Allah, tú eres el Todopoderoso. Oh Allah, bástanos de nuestros enemigos. Tú eres el que puede con ellos. Oh Allah, protégenos de su maldad. Y te ponemos enfrente de sus maldades y sus conspiraciones. Oh Allah, auxilia, apoya y ayuda a nuestros hermanos en Birmania, en Siria, en Palestina y en todas partes. Oh Allah, sé misericordioso con sus débiles. Cura a sus enfermos, viste a sus huérfanos y a sus viudas. Oh Allah, guarda a los musulmanes en todos sus países. Une sus corazones y salvaguárdales de las divisiones y de las sediciones. Oh Allah, protégeles de todos sus males, los visibles y los invisibles. Oh Allah, no desvíes nuestros corazones después de haberlos guiado. Y sé misericordioso con nosotros. Tú eres el que da. Oh Allah, hemos sido injustos con nosotros. Si no nos perdonas, si no eres misericordioso con nosotros, seremos de los perdedores. Oh Allah, danos el bien en esta vida y en la otra vida el bien también. Y protégenos del fuego del infierno. Oh Allah, bendice y saluda a tu bendito profeta Muhammad, a su inmaculada familia y a todos sus compañeros. Oh, ciertamente todas las alabanzas te pertenecen. Hermanos, volvemos a plató después de la oración. استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل أتموا الصف الأول فالأول الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله الله أكبر. أكبر الله الله أكبر. أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة في الله، قضيت صلاة الجمعة من المسجد الحرام في مكة المكرمة لهذا اليوم. نسأل الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه وتقدست صفاته أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه سميع مجيب. وبهذا نصل معكم إلى ختام هذا النقل الذي كنا معكم من خلاله في رحاب بيت الله الحرام في مكة المكرمة ومع هذه الجموع في هذه الأجواء الروحانية المباركة. وكان معكم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Allah les acompañe. Bienvenidos de vuelta al plató de la Jutba de la Meca. Y vamos ahora a comentar y analizar un poco la Jutba de lo que ha dicho el imam, que ha sido un tema de extrema importancia. Iremos a una pausa y luego volveremos para retomar el tema de la primera parte del programa. Querido Rashid, ha hablado del tema y ha insistido, y es algo muy importante, el respetar y honrar a los compañeros del profeta, la paz y las bendiciones sean con él y que Allah esté complacido con todos ellos. Es un tema muy importante y también tiene que ver un poco con algunas tensiones actuales, ¿no es así? Sí, es verdad, sí. El tema que comentó el Sheikh es muy importante, digamos, el respeto y el amor a los compañeros del profeta. Y lo merecen de verdad por lo que han hecho por nosotros. Son los que a través de ellos se nos transmitió el din, la religión, por la cual pues estaremos salvados. Entonces tenemos que reconocerles su respeto, lo que han hecho por nosotros, han dado su vida, su tiempo, sus pertenencias. Y como dijo el Sheikh en el hadith del profeta ﷺ, que Dios, digamos, miró a los corazones de la humanidad después de los corazones de los profetas y encontró, digamos, que los corazones de los compañeros del profeta, la paz sea con él, que Dios esté complacido con ellos, eran los mejores corazones y los eligió para que sean compañeros. Y como dijo el profeta, que ninguno de nosotros o ninguno de las generaciones posteriores a los compañeros, nunca nadie alcanzará, digamos, lo que alcanzaron ellos. Por mucho que uno dé dinero o esfuerzo, lo que sea, nadie alcanzará lo que ellos alcanzaron. Por eso, pues, debemos de respetarles. Hay cierta parte de la, digamos, de la umma que los menosprecian, los insultan, y esto no es correcto. El Islam no viene para insultar a nadie, sea creyente o no creyente. Dice el profeta Sassam, el musulmán, de sus características que no insulta nunca. Es decir, no es característica del creyente, del musulmán, que insulte a los demás. Pero respetando a los sahaba, podríamos hablar, antes de ir a por aquellos que les insultan, por sus virtudes, ¿no? que han hecho muchísimo por el Islam y por la humanidad, y cómo han sido justos, cómo han sido virtuosos, cómo ha sido su día y su noche. Podríamos hablar de algunas manaqib sahaba de sus características que realmente hace de ellos esa generación única. La verdad, la generación de los compañeros del profeta, la paz sea con él, es la generación completa. Digamos, perfecta. Completa en el sentido de, digamos, la perfección humana. Nunca, digamos, llegaría alguien después de ellos a alcanzar lo que ellos. Digamos, cualquier compañero, si tú pones a estudiar, a leer las virtudes, te hace olvidar de otro o de los demás.
cualquier, sin distinción. Y al mismo tiempo eran seres humanos, tenían sus faltas menores, pero digamos, lo que aportaron, lo que hicieron de bien y de bueno para, digamos, para nosotros, para toda la humanidad, como dijiste, pues es incalculable en comparación con algunas, digamos, faltas que podrían cometer algunos, porque eran seres humanos. Aquí podemos hablar de los sahaba, que Allah esté complacido con todos ellos, los compañeros del profeta, la paz sea con él. Realmente eran en la devoción los mejores, en la generosidad los mejores, en la certeza y la sinceridad los mejores. Es decir, la persona era, a lo mejor necesitaba de algo, pero si lo necesitaba otro, se lo daba. Es decir, sus virtudes son infinitas y al mismo tiempo son seres humanos. Si uno habla sobre todo de los 4 califas, de los grandes sahaba, pues vemos ahí un ejemplo, pero para todo lo que uno quiera, si es padre, si es hermano, si es vecino, si es o si es hijo. De Estado, por cierto, como jefes de Estado podríamos hacer una serie de jutbas solo para hablar de su grandeza a la hora de gobernar, de cómo eran gente desinteresada por lo mundano, personas que tenían siempre presente a Allah subhanahu wa ta'ala y tenían siempre presente que esta vida es efímera, pasajera, por lo tanto son los que mejor han cultivado en este mundo para que en el otro, digamos, tengan la mejor recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. No obstante, como hemos dicho, son personas humanas, tienen sus errores, como humanos que son. Defectillos. ¿Sería a raíz de algunas diferencias entre los sahaba que ha generado posteriormente esta tendencia maligna de insultar a los sahaba, que las tenemos con ellos? Es verdad, sí, a partir de ciertos comportamientos políticos que sucedieron, digamos, sobre todo con el tercer califa Uthman, radiallahu anhu, que Dios esté complacido con él, algunos errores políticos que son, digamos, partiendo de cierta interpretación de algunos textos coránicos y textos de la Sunna. Entonces, una parte de la Umma, lo que se llaman los chiíes, pues, digamos, no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo, pues muchos sahabas también, compañeros también, que eran, digamos, contemporáneos a Uthman, radiallahu anhu, no estaban, digamos, de acuerdo con lo que hizo. Las decisiones, digamos, políticas que tomó no eran las correctas, pero la cosa tiene que quedarse ahí. Eran decisiones políticas que uno puede acertar, puede, digamos, equivocarse, tienen que quedarse ahí. Y Dios no nos va a preguntar a nosotros o a las generaciones posteriores por lo que habían hecho ellos. Y no es del musulmán insultar. Como dijiste, el profeta no ha sido enviado para insultar a nadie. Aunque los incrédulos, los que le, digamos, insultaban, le odiaban, le maltrataban. Hombre, por insultar no está permitido ni insultar al shaitán, ¿no? Vamos. Entonces, pides la protección de Dios de él, pero no le insultas. ¿Y cómo uno puede atreverse a insultar a los compañeros del profeta? Por, digamos, reconociendo que eran algunos errores políticos. O unas decisiones que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Y por tanto, insultar a uno, pues no es un acto que nos acerca a Dios. Aquí, como última pregunta, ¿hubo esas diferencias, sobre todo a raíz del asesinato del Imam Ali, la paz sea con él? Y la Umma empezó, pues, a ver ciertas divisiones, ciertas diferencias. Tenemos 2 opiniones muy generalizadas, que es una, dice, bueno, eso tuvo lugar en ese momento, se acabó ahí y punto y final, y no hay que hablar nunca de ello y ya está. Y otros que hurgan en esas heridas y en esas divisiones. No obstante, no es justo decir que ni una posición ni la otra es correcta. Es decir, la moderada, que es primero saber lo que ha pasado y aprender de esas divisiones, ¿no? Por supuesto, pues lo que ha pasado pues se nos ha transmitido y lo sabemos, por eso, digamos, lo sabe la Umma, pero para cierta parte de la Umma pues la historia se ha parado, digamos, con el mundo se paró en ese momento. Se paró la historia con el asesinato del Imam Hussein, que Dios esté complacido con él, el yerno del profeta, y digamos, profundizaron y ahondaron demasiado, y quisieron, digamos, trasladar el problema no desde su momento, sino
desde la muerte del profeta, la paz sea con él, cosa que no es correcta. Es verdad, pues ni esta posición ni la otra. Hay que volver a la sunna y mirar la historia desde arriba, digamos. Y no, ahora me acuerdo del dicho del profeta, la paz sea con él, que dice que el califato después de mí serán 30 años. Pues quedémonos en esos 30 años. Entonces, pues tiene que ser 30 años el califato después del profeta. Y después del califato, pues habrá otro sistema político para que se cumpliese la profecía del profeta, la paz sea con él. Y el profeta anunció que al imam Hussein lo van a matar. Entonces, esas cosas deben de cumplirse. Tenemos que ver la historia desde lo que estaba prescrito y anunciado por el profeta. Así nos quedamos, digamos, de forma, digamos, más o menos neutra, a reconocer el bien que ha hecho uno y a reconocer también las faltas y no ahondar en la herida para separar la umma. Esto no es correcto. Y como bien dijo el imam, además, pues cada uno ha hecho su esfuerzo de interpretación, que ha hecho con la intención de buscar el bien común, y bueno, a veces se acierte, a veces no, y lo que hay que hacer es respetarles a todos y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que sea complacido con ellos. Muchas gracias, Rashid. Vamos a ir a una pausa y volvemos para retomar el tema de la otra vida, el último día. Hasta ahora, Samuel.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos de vuelta a la Jutba de la Meca. Hoy, que es viernes, día 12 de abril 2013, ahora que son las 12 y 12 minutos aquí en Madrid, la 1 y 12 minutos en la Meca. Rashid, siguiendo con nuestro tema del comienzo del programa, hablando de la otra vida, el Corán y la Sunna nos recuerdan muchísimo, insistentemente, la otra vida, nuestro destino después de la muerte. Y cualquier obra nos la relacionan con por ejemplo, que sembremos para la otra vida las obras en este mundo, ¿no? No obstante, esto no lo encontramos mucho en las jutbas que se dan en las mezquitas, en las charlas del Islam. Hablamos mucho de corregir la imagen del Islam, de ciertos aspectos de la apariencia musulmana, de las sunnas de vestir, de comer, de aspecto físico, el velo, la barba, muchas jutbas, ¿no? No obstante, incluso en libros y obras importantísimas que hablan, por ejemplo, de economía islámica, del gobierno en el Islam o el sistema político en el Islam, no encontramos ni olor o ninguna vinculación casi con la otra vida. ¿A qué se debe? En nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, es verdad esta observación que has hecho. Observamos que tanto en los libros, bueno, en algunos libros, digamos, sobre todo los libros de autores actuales, o en las jutbas, digamos, de los sermones del viernes, se nombra y se cita poco la otra vida. Es verdad que estamos ahora en un mundo demasiado materialista y los musulmanes forman parte de este mundo y están afectados, quieran o no, y digamos, por este fenómeno de materialismo y olvidarse, digamos, de la espiritualidad de la otra vida, digamos, la vida inminente. También puede ser otro factor, digamos, la situación sociopolítica y económica que viven los países, digamos, islámicos y los musulmanes en general en todo el mundo, hace olvidar a uno, digamos, la otra vida. Y esto se ve, digamos, en la vida cotidiana de los musulmanes, sus encuentros, de qué hablan, de qué tratan. Hay cierto materialismo, cierto apego a lo cotidiano, digamos, lo económico, lo sociopolítico, y nos olvidamos un poquito. Por eso viene el Corán y la Sunna, que debemos de estar en contacto, digamos, permanentemente, y nos recuerdan, digamos, ¿para qué esta vida? Es para otra, para aquella, para la otra. Y la otra es digamos, la verdadera, la duradera, la permanente. ¿Cómo era la relación, ya vinculamos estos dos temas de la jutba y el tema de hoy, cómo la relación de los sahaba, los compañeros del profeta, Allah esté complacido con todos ellos, con la muerte y con la otra vida? Bueno, los sahaba, digamos, en una descripción, digamos, resumida, se describían, eran guerreros de día y adoradores o místicos de noche. Y como decía Omar ibn al-Khattab, que Dios esté complacido con él, adora a tu Señor para este mundo como si fueses viviendo para siempre, y adórale, digamos, para la otra vida como si fueses muriendo mañana, digamos, para establecer el equilibrio. Obra para tu vida como si fueras a vivir eternamente. Y obra para la otra como si fueras a morir mañana. Mañana. Impresionante. Digamos, así se establece el equilibrio. Uno puede trabajar todo lo que quiera, pero cuidado, mañana voy a morir, ¿no? O en cualquier momento. En cualquier momento. Entonces, todo lo que tengo que hacer, lo hago con cierta intención, digamos, intentar perfeccionarlo y, digamos, adelantarlo para la otra vida. Incluso los sahabas salían de la casa cuando necesitaban cualquier cosa, hacían 2 rakas para pedírselo a Allah subhanahu wa ta'ala, para que sea algo que le beneficie en la otra vida. Terminando ya, porque nuestro programa se acaba, ¿en qué repercute creer en la otra vida o no creer? ¿En qué repercute en la vida del individuo
y también a nivel social colectivo. Por supuesto, hay muchísimas diferencias. No podemos comparar un creyente con uno no creyente. Un creyente obra según, consecuentemente, según sus creencias. Y uno que no cree, pues no tiene límites, pues no quiere decir que sean, todos malos. Pero imaginemos que hay una fiesta y alguien que invita. La fiesta es la tumba y después de la tumba, ¿no? Y uno va invitado y sabe a dónde va a ir y va a ser recibido y bien recibido. Y uno pues lo lleva el tiempo a la tumba, no sabe a dónde va a ir. Entonces, si uno pues cree en otra vida y hay que rendir cuentas y hay un destino determinado según su comportamiento, se comportará de tal forma, ¿no? Respetando, las normas, que al fin y al cabo es el respeto, a la humanidad, al ser humano y al cosmos en general. Y si uno, pues, bueno, no hay vida después de esta, pues no hay juicio, no hay que rendir cuentas, bueno, entonces es el libertinaje, pues, y todo lo hago, pues, incluso los que creen que, algunos seres humanos, algunos profetas que ya, han pagado por nosotros, estamos todos perdonados, bueno, entonces no importa que hagamos lo que nos dé la gana, estamos, perdonados. Sí, el individuo que cree obra de acuerdo a su fe, por lo tanto, obedece en su vida día a día, teniendo en cuenta en su quehacer cotidiano la otra vida. Y el que no cree, evidentemente, pues aprovechará al máximo para los placeres de este mundo. Si voy a vivir 40, 50, 60 años, pues, o 70, 80, pues intentaré vivir lo más carpe diem, lo mejor posible, sí. Acumular la máxima riqueza posible y tal. Esto a nivel individual. ¿Cómo es la consecuencia en una sociedad si esos individuos se comportasen de una manera o de la otra? La sociedad está formada de individuos y lo que es, aplicable a un individuo, pues puede ser aplicado a la comunidad en general. Y vemos sociedades, todos tenemos que rendir cuentas. La sociedad está formada de individuos, de colectivos, de grupos, ¿no? Y al fin y al cabo, pues las decisiones, de sociedades también tienen que ver con, las creencias de estas sociedades. Vemos sociedades que invaden a otras, matan a otros, simplemente por los intereses. Sin embargo, estos, gobernadores o estas sociedades, si tuvieran, una creencia que les diría, no hay que actuar mal porque todos vamos a rendir cuentas, tanto de forma individual como colectiva, no actuaríamos, de la misma forma. ¿Se puede decir que en una sociedad, por ejemplo, de creyentes, una sociedad que podríamos llamar sociedad del ájera, ¿no? Que tiene en cuenta un poco los valores estos eternos de la vida después de la muerte, encontramos más solidaridad, más cariño, más atención a los demás, más compasión, mientras que las materialistas podemos encontrar más rivalidades, más desigualdades, más discriminación? Sí, individualismo, egoísmo, es un infierno, en este mundo vivir sin pensar que haya otra vida. Y lo estamos viendo, pues hay más suicidios en los países desarrollados donde, no falta mucho, de materialismo, sin embargo, pues hay mucho suicidio por cosas, de poca importancia. Sin embargo, en países, donde hay, cierta espiritualidad, creencias, no hay tanto, porcentaje de suicidio. A pesar de la precariedad, de la pobreza. En todos los niveles, en todos los estratos sociales, las creencias son lo que aportan, es todo lo que aportan es bueno, para la humanidad. Para la humanidad. Además, lo más importante es que atienden. Me gustaría, señalar una cosita, cuando venimos a este mundo y nacemos llorando, ¿no? Y mientras los que nos rodean, los familiares, están contentos, ¿no? Por el nacimiento, ¿no? Y tenemos que procurar todos que cuando vayamos de esta vida, nosotros morimos, ¿no? Y los que nos están rodeando, pues nos lloran. Tenemos que procurar que estemos contentos en aquel entonces.
Subhanallah, una lección de vida. Nacer llorando e irse sonriendo, mientras que los que nos reciben se alegran, y cuando nos vayamos, si lloran por nosotros es que nos quieren y porque sienten esa pérdida. Sí, Rashid, muchísimas gracias por el día de hoy. Además, por cierto, hay estudios científicos que muestran que la gente creyente suele ser más feliz que la gente que no cree. Muchas gracias. Profundizaremos más en este tema, hablaremos más del comportamiento del creyente con la otra vida, cómo debería de ser, cómo son las virtudes, cualidades de las personas que creen y que obran de acuerdo a esa fe que hay una vida después de la muerte. Todas estas cosas, inshallah, las trataremos el próximo viernes con más profundidad. Ahora es que no hay tiempo, y te vamos a traer a ti, inshallah. Intentaremos que vengas y que nos des un poco de tu tiempo. Nosotros, por nuestra parte, solo me queda recordarles nuestro email, que es lajutbadelameka@cordobainternacional.tv, lajutbadelameka@cordobainternacional.tv, así como pueden ver el programa a través de nuestra web en emisión en directo en www.cordobainternacional.tv. Al igual que si quieren enterarse del tema de la semana antes de la emisión, pueden consultarlo tanto en la web como en nuestro muro en Facebook. Por nuestra parte, desearles todo lo mejor, que Allah les bendiga y les guarde. Nos vemos el próximo viernes para profundizar más hablando de la otra vida. Hasta el viernes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. قد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل